Buenas tardes. Mil disculpas, tuvimos un problemita aquí con los aparatos y vamos a reiniciar este estudio. Esperamos que ahora sí ya se sostenga todo esto. Les decía que el tema es que Cristo nos lleva al cielo. Y aquí de entrada iniciamos con esta pregunta una vez más: ¿a dónde van las almas de los que son de Cristo al morir aquí en la tierra? Por supuesto, los que son de Cristo o los que somos de Cristo conocemos perfectamente bien a dónde vamos cuando salimos del cuerpo, porque Dios ha tenido la precaución de enseñarnos estas cosas. Dice en esta escritura, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol aquí hace una aplicación muy clara. Cuando la gente no está en Cristo, obviamente mueren y son invadidos por una tristeza tremenda a causa de la ignorancia, por no saber con exactitud a dónde van las almas de los que han partido, de sus seres queridos. Y el apóstol dice: no queremos que los hombres, las personas de Dios, pasen esta misma situación. No queremos que ignoren, para que no estén tristes como los otros que sí lo ignoran. Los hijos de Dios son del cielo y van al cielo. El Hades o al Hades van solamente los muertos en el pecado. Y yo exclamo aquí de la manera siguiente: cuídese, porque morir en Cristo equivale a ir al Hades. Es decir, si usted es cristiano, o se supone que es cristiano, y anda en pecado, practica el pecado y muere, en esa condición usted va a ir al Hades, porque en el cielo no hay lugar para muertos. El Hades es el lugar de los muertos. Por esa razón, si está en pecado, va al lugar de los muertos. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto diciéndoles: velad debidamente y no pequéis, porque algunos están en Cristo, pero no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo diría, o lo dijo, para vergüenza vuestra lo digo. En otra ocasión, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 1 de la carta a Tito, él les dice en el 15:16 de esta carta, dice: porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes en cuanto a toda buena obra. Entonces, uno tiene que estar bien seguro, tiene que ser honesto, tiene que saber que en realidad lo que cree, lo vive, lo tiene, no solamente fundado en una idea, de ninguna manera, sino en los hechos. Aquí yo voy a dar 5 razones por las cuales los cristianos estamos totalmente seguros de que vamos al cielo cuando salgamos del cuerpo. La primera razón es esta: porque Cristo vino del cielo y pagó nuestras injusticias para llevarnos al cielo. Todas las maldades o pecados que usted y yo como personas humanas habíamos cometido, hasta el momento de venir a Cristo, hasta el momento de recibir nosotros el perdón, quedó liquidado todo ese mal. Y a partir de allí debemos de vivir con conciencia, con respeto a Dios, con amor, con dedicación, y seremos bienaventurados el día que partamos de este mundo. Cristo vino del cielo, como está ahí, y pagó todas nuestras injusticias para llevarnos al cielo. Dice esta escritura de Hebreos 2:9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por causa o a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si usted tiene conocimiento y conciencia de lo que Jesús hizo para poder darnos salvación, para poder otorgarnos el perdón, va a entender lo que le voy también ahora a explicar brevemente, o simplemente se lo voy a decir tal como está escrito. Allá en el capítulo 5 de este mismo libro, en el verso 7 dice: pero Cristo, en los días de su carne, dice ahí, ofreciendo ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia. Y también les decía que en Filipenses 2:8 dice que entró a la condición de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vemos en Getsemaní, en la noche en que sería aprehendido, haciendo oración. En 3 ocasiones hizo oración, alejándose un poquito de sus discípulos, de sus apóstoles, y dice ahí que oraba y que su sudor era como grande, en su sufrir venía de él sudor cuyas gotas caían hasta tierra, lo estoy solamente parafraseando, como sangre, y que el Señor estaba realmente en un estado de sufrimiento gravísimo. El Señor, el Padre le escuchó porque dice que vino un ángel para fortalecerlo. Y así se juntan todas estas escrituras que les estoy citando solamente para ponerle un poquito de énfasis a lo que él vino a hacer. Sufrió mucho, pero ese sufrimiento solamente tenía un objetivo: cumplir todo lo que nosotros debíamos en cuanto a injusticia se refiere, como dice allí el inciso A, para llevarnos al cielo. Y está justificado lo que nosotros creemos y predicamos, porque esto es lo que el Señor hizo. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habla del Creador del mundo, del Creador nuestro, del Creador de todo. Convenía, dice allí, a él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Más adelante dice que el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, confesaré mi nombre entre la congregación, entre los hermanos. Luego, en segundo lugar, porque nacimos del cielo en Cristo Jesús, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, simiente divina, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, eterna. Simiente divina, simiente eterna. Ese es nuestro nuevo origen, nuestra identidad. Por eso vamos al cielo. Es lógico, es obvio. Si nacimos del cielo, vamos a regresar al cielo, a nuestro lugar. Aquí dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando de los cristianos. Ahora, me voy a detener un poquito para hacer una aclaración. En este mundo estamos llenos de ideas de toda índole. Y en cuanto al conocimiento de los conceptos de las cosas, a veces hay grandes errores, grandes equivocaciones en las sociedades en que vivimos. En alguna ocasión yo, platicando con esta persona, me decía que ella sabía que yo no era católico. Y dijo, entonces, ¿qué es? Se los narro nada más para que tengan una idea de las cosas como suceden. Le dije, yo soy cristiano. Y dijo, yo también soy cristiana. Era una señora. Y dijo, porque si no soy cristiana, entonces, ¿qué soy? Y yo le dije, es un ser humano, pero no cristiano, no es cristiana. Porque si es cristiana, usted conoce bien su origen. Usted puede explicar por qué es cristiana y me puede dar un detalle o una explicación detallada del por qué. Y yo le dije, ¿cómo nació para ser cristiana? ¿Cuál es la forma o el proceso para ser cristiano? Y no supo. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Cómo desarrolla su vida? Normal, pero eso es normal y lo que Cristo enseña es otra cosa. Normal aparentemente para la gente. Pero entonces le decía yo, ser humano no es ser cristiano. Un cristiano es un seguidor de Jesucristo y uno que ha nacido en la enseñanza del Maestro. La Escritura dice, si gusta anotarlo por ahí, en Hechos capítulo 11, verso 26, dice,
y se congregaron todo un año con la iglesia, hablando de Pablo, Bernabé, Silas, los que lo acompañaban, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, que es originalmente el nombre que llevaban, a los seguidores de Cristo, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces el término fue aplicado de parte de Dios a los seguidores de Cristo. Y desde allí conocemos el término cristiano para referirse a los que siguen en su enseñanza o en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, esos son los que no han sido engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esta razón, esas personas que somos nosotros, los que estamos en Cristo, conocemos perfectamente bien nuestro origen y también hacia dónde vamos. Pero esto Dios lo quiere para usted. Usted puede, el momento que quiera, que lo disponga, puede venir a ser una de estas personas. Porque ya, dice su punto, porque ya vivimos con Dios en el Espíritu. Son cosas muy fuertes que la Biblia nos enseña. Santiago escribió en su capítulo 4, verso 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios, en el momento que nos bautizamos, nos perdonó los pecados y también nos otorgó el don del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Hay muchísimas cosas que entender y que estudiar acerca de la participación del Espíritu Santo en nosotros. Pero Santiago es muy claro aquí. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aquí hay dos puntos importantes: el anhelo de Dios, la preferencia, el por qué Él ha hecho estas cosas, y en el final, celosamente. Ese es el cuidado de Dios. El Espíritu Santo que Dios nos ha otorgado nos guía, nos enseña, nos dirige, nos fortalece, nos ayuda, nos hace todo lo que es necesario en nuestra vida, nos da vida incluso para poder continuar. Esa es la participación del Espíritu Santo. Entonces, Dios así lo ha hecho, lo hizo descender a nuestros corazones y vivimos unidos en Cristo, en el Espíritu Santo. Es completamente injusto tratar de separar el espíritu del cristiano del espíritu de Cristo. Solamente la muerte lo puede separar, hablando la muerte causada por el pecado, no la muerte física. La muerte física no tiene ningún poder para separar el Espíritu Santo del espíritu de la persona, que es el espíritu natural en que hemos nacido. Pero la Escritura dice que el que se une al Señor, dice aquí, la 1 Corintios 6, 17, un espíritu es con Él. Y esto está claro. No hay manera de mandar el espíritu, el alma del cristiano, al Hades, al lugar de los muertos, como lo veíamos en el estudio anterior. No hay forma, no hay Biblia, no hay enseñanza que nos haga pensar de esa manera. En tercer lugar, o cuarto lugar, perdón, porque ya Cristo resucitó y nos resucitó a nosotros para llevarnos al cielo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Bien importante, juntamente con Cristo nos resucitó. Y dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una persona que ha pasado de muerte a vida, que Cristo lo ha resucitado y ha sido establecido en el cielo mismo, al lado de Cristo Jesús, donde Él ahora se encuentra espiritualmente hablando, y creemos porque es por la fe que se hace todo esto, no es probable que ignore que cuando deje su cuerpo vaya a ser recogido precisamente ahí, al cielo, porque es a donde el Señor lo ha trasladado desde el momento mismo que lo ha resucitado en el Espíritu. En esta escritura, en este punto dice, el Evangelio no dice en ningún lugar, esa es la quinta razón, en ninguna parte de la Escritura, y hablo de la Escritura nuevo testamentaria,
En ninguna parte dice que los cristianos vayan al Hades, en ninguna parte. Van al cielo porque Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Esta escritura que Jesús dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en forma de pregunta. Jesucristo le está respondiendo a un grupo de saduceos que no creían en la resurrección. Y en esta ocasión le dijeron, bueno, una mujer se casó con 7 hermanos porque era la forma de redimir en la antigua ley a una mujer que quedaba viuda y quedaban hermanos del muerto vivos. Entonces, el siguiente, si eran solteros, la iba tomando a levantarle descendencia. Y hubo 7 hermanos que fueron sus maridos después, porque fueron muriendo. Y ellos, la pregunta era, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa cuando resucite? Porque ellos no creían en la resurrección. Él les dijo que erraban ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y les dijo que en la resurrección ni se casaban ni se daban en casamiento, que en el cielo no se da eso. Pero dijo, respecto a la resurrección, Dios lo dijo así: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es pregunta, y el Dios de Jacob. Sí, claro que soy. El mismo Dios de los patriarcas, yo soy, dice. Dios no es Dios de muertos, ese es el punto. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, es un agravio. Por ahí se dice de debilitar las cosas, las leyes de Dios y cosas por el estilo. En otros términos también se usa el término coartar. La palabra coartar la ley o coartar el evangelio significa quitarle poder del poder que tiene, quitárselo, restarle y hacerle que quede débil o incompleta la ley o las cosas de Dios. Entonces, decir que el cristiano va al Hades cuando su alma deje su cuerpo es coartar la enseñanza de Dios, es debilitar el poder o tratar de quitarle poder al evangelio. El evangelio es muy claro en relación al tema que estamos tratando, es decir, que Cristo nos lleva al cielo. Aquí hay un testimonio de Jesucristo mismo. Cristo dijo que sus servidores estarían con él, y es por demás importantísimo entender y creer esto. Esto lo dijo con toda libertad, como él siempre habló. En Juan capítulo 12, verso 26 dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también, dice, mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero noten ustedes como dijo, donde yo esté o donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Esto no tenemos nada que cambiar ni nada que interpretar. Él está hablando llanamente, claramente. Cristo le pidió más adelantito, esto está ahí en Juan 12, el capítulo 17, el Señor en su oración, que es una verdadera joya, una maravilla, lo que contiene la oración de Dios. Él le pidió que donde Él está, le dijo al Padre que todos los de Él estuvieran con Él, y lo dijo así: Padre, aquellos que me has dado, donde hacemos bien, hacemos justicia, si nosotros decimos, bueno, yo he sido llevado a Cristo por la voluntad del Padre. Y Él le dice, aquellos que me has dado, porque el Señor en su oración antes a esto dijo, no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino dice, por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso nosotros estamos incluidos, porque nosotros hemos creído en Cristo por medio de la palabra de los apóstoles. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, esto es bien importante, también ellos estén conmigo. Esa fue su súplica, su petición. Y dijo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo no encuentro, créanme, en lo absoluto encuentro por qué hombres que tienen años estudiando y enseñando el evangelio insistan tanto en que los cristianos al salir del cuerpo van al lugar de los muertos, van al Hades. ¿Por qué? Digo yo, se necesitaría ser enemigo del evangelio, ser enemigo de Dios.
para no poner atención y no creer que eso realmente es absurdo. Y no solo absurdo, es pecado, porque es una gran injusticia. Imagínense echar por tierra todo lo que el Evangelio contiene, lo que nos enseña, lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es demasiado malo. Pero ¿quién tiene la culpa? La propia persona, que no tiene cuidado de lo que realmente cree. Muchos enseñan lo que otros les enseñaron. Muchos enseñan lo que tradicionalmente se ha dicho. No tienen ni el tiempo, ni el valor, ni el corazón dado para meterse de manera personal a extraer la enseñanza de Jesús, para pedirle personalmente al Señor que le dé la bendición de conocer realmente su palabra, sin que sea influenciado por la idea de persona alguna. Cristo dijo que cuando Él fuera levantado de la tierra, ya son tres cosas que yo menciono en este respecto, a todos atraería, dijo, a mí mismo. De todos los suyos, Él dijo, los atraeré a mí mismo. Eso lo dijo en Juan 12, verso 31. Ahora, dijo, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Como dicen por ahí, con la pena, pero Satanás gobernó los hombres y vivió dentro de ellos cientos de años cuando reinó la muerte. El Señor dijo con una parábola o en una enseñanza, Él dijo, si al hombre fuerte no viene otro más fuerte y lo echa fuera, no va a poderse hacer nada. Se refería a esto. Llegó el momento en que Él dijo, el príncipe, el diablo, el gobernador de este mundo es echado fuera. Hasta ahí llegó su capacidad, su poderío. Es echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Desde entonces hasta ahora, el diablo no ha hecho lo que hacía cuando Cristo vino. Había un sinfín de endemoniados, muchísimo problema con los espíritus del demonio. Actualmente no se ve esa actividad demoníaca en los hombres. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Notan ustedes la secuencia? Tanto de que Él vino para llevarnos al cielo, que fue perfeccionado por aflicción para pagar nuestra iniquidad y luego llevarnos, está perfectamente claro. A todos atraeré a mí mismo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, que está en la gloria, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, dice, no, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto se lo dijo al grupo apostólico, pero como ya veíamos en la oración, esto iba también, llevaba referencia a todos los seguidores de Jesús a través de los siglos postreros. Aquí les voy a aclarar también algo. Por mucho tiempo y por muchísimas ocasiones he oído, y en algunos casos he hablado con hombres que yo los he oído decir y no han querido corregir. El capítulo 14, verso 1, lo que acabamos de citar, los 3 versículos, el verso 3 dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mucho cuidado, porque esto ha dado paso, no porque lo diga, sino por la manera de pensar del hombre, a armar, o por así decirlo, de aquí la segunda venida de Cristo. Y algunas personas lo han platicado conmigo. Y yo les digo en este momento, analicen con cuidado, párrafo por párrafo, palabra por palabra, desde el capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 1. Ese es un solo contexto, un solo texto. Ese es un evento que ocurrió donde el Señor a sus discípulos les lavó los pies en el capítulo 13, y ellos estaban muy tristes, pues les habla de su ir, y ellos se ponen tristes, les habla de su sacrificio, y ellos están tristes, y todos los 5 capítulos se trata de eso. Les está hablando de que va a ser arrestado, lo van a matar, lo van a sepultar, Él va a resucitar, se los presenta con una mujer que está encinta.
la muerte, y que cuando da a luz a un niño hay regocijo, hablando de su resurrección, y que ellos también tan tristes, pero que se gozarían enormemente porque lo verían resucitado, y iba a venir en espíritu, hablando de él como el consolador, el espíritu de verdad. Él va a venir y va a estar, dijo, para que esté con vosotros y estará en vosotros. Dijo eso en el capítulo 14. Él estuvo con sus discípulos. La preposición con, obviamente nos muestra al lado de ellos. Literalmente estaban acompañados unos de otros. Ahí está la preposición con ellos. Pero estará en, cuando venga el Espíritu Santo, ya no va a estar con, va a estar en vosotros, adentro. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. Y Él, les había dicho en el capítulo 1 de Hechos, nos va a llenar de poder el Espíritu Santo. Y en la obra que hicieron los apóstoles y la obra que estamos haciendo ahora, todavía es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de Cristo, pero en espíritu. Entonces la venida aquí de Juan 14 era la venida del Espíritu Santo prometido a sus apóstoles para que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio con ese poder dado por el Espíritu. Y así lo hicieron, pero esta no es la segunda venida que estamos esperando, de la que habla la carta, la primera a los tesalonicenses, la que habla 1 Corintios 15. Esa es otra cosa. Esa es la segunda venida, es bíblica y es verdadera y es correcta, le estamos esperando, pero eso no nos autoriza a distorsionar y a torcer escrituras como esta, porque esto, hacerlo, fíjense en lo que sucede. Tomar esta escritura y mandarla a la segunda venida de Cristo es perder todas las bendiciones que aquí se dan, bendiciones que Dios envió para nosotros, tanto para los apóstoles como para nosotros, bendiciones enormemente importantes. Pero si esto lo ponemos hasta después de que Cristo venga, pues nosotros vamos a morir y no vamos a recibir nada de esto. Eso es el problema que se ocasiona cuando uno no tiene cuidado de explicar las cosas en su tiempo. Incluso yo acostumbro decir, y en su espacio, para que la gente pueda estar bien enterada. No se turbe, no estén tristes, les dice a los apóstoles. Creen en Dios, yo sé que creen. Bueno, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, o muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho, ya se los habría platicado. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Porque si me voy y regreso, vendré a vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Pues los apóstoles, como la iglesia, es su cuerpo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. Porque es su propio cuerpo, es tomarse él mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el capítulo 14, verso 18, les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso yo le pedía a una persona que estaba muy exigente, diciéndome que yo estaba distorsionando esta enseñanza y que aquí era la segunda venida de Cristo. Y yo le dije, Cristo dijo que no los iba a dejar huérfanos, hablando específicamente a los apóstoles, que vendría a ellos. ¿Vino o no vino? ¿Vino o los dejó huérfanos? Obviamente vino el día de Pentecostés. Aquí todavía no se llegaba al Pentecostés porque Cristo todavía no moría. El apóstol Pablo en algunas ocasiones dice, y yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Y lo que él recibió de Cristo también lo plasmó con toda claridad en las Escrituras. Dice que la muerte es un acontecimiento maravilloso para reunirse con Cristo. Ese enfoque o esa manera de entender la muerte, creo que en el primer siglo sí la entendieron bastante bien. Pero en este tiempo es importante poner más énfasis en esto porque no hay mucha atención ni mucha credibilidad en lo que ocurre. Él no dice que es un acontecimiento maravilloso, pero dice en otras palabras todavía más importantes. Esos son términos que yo uso para darle realce a esta información. Por ejemplo, en Filipenses 1:23 él dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y noten ustedes, yo coloreo las cosas que creo que son bastante fuertes y para ponerles también
no solo atención, sino también énfasis, lo cual partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No es mucho mejor, es muchísimo, el superlativo, muchísimo mejor. ¿Por qué dice? Porque Él estaba en Roma y está a punto de ser sacrificado, y entonces Él también desea estar en el mundo todavía por amor a la obra, lo cual dice, de ambas cosas yo estoy puesto en estrecho. Si me quedo en la tierra, soy útil a la obra. Si me voy con el Señor, es muchísimo mejor para mí. Entonces, lo que los hijos de Dios conocemos de la vida y de la muerte es lo que Cristo nos ha enseñado. No es lo que nosotros creemos en función de nuestra propia opinión o nuestra propia manera de pensar, no. Es lo que el Señor nos ha enseñado. Por ejemplo, aquí en la primera de Juan 3:14, dice la Escritura, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y un verdadero cristiano, una persona que ha sido instruida en Cristo, sabe esto perfectamente bien. Sabe lo que significa esto de pasar o haber pasado de muerte a vida. También entiende y hace lo que sigue, en que amamos a los hermanos. A veces hay una poca de confusión en esto de el amor y el desamor. En el odio también hay confusión, si es odio o es amor, o es rencor lo que se vive, se siente o se profesa. Pero el cristiano auténtico, el cristiano verdadero, entiende con claridad estas cosas. Nosotros venimos de un mundo de tinieblas, de un mundo de pecado, de un mundo donde se ama al que me ama, en un mundo de las conveniencias, en un mundo de los placeres y tantas cosas negativas. Pero el apóstol escribe diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En su capítulo 2, versos 9 al 11, dijo, el que aborrece a su hermano está en tinieblas todavía. Pero el que ama a su hermano, este está en luz, y el amor se ha perfeccionado en él. Nosotros sabemos que correspondemos con hechos al amor a los hermanos, inclusive a los no cristianos, porque Cristo nos lo ha enseñado. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los cristianos decimos por muchas razones que morir es ganancia, por muchas. Simplemente pensemos en esto. Una persona que está batallando con una enfermedad terminal, está vegetal, está en situaciones gravísimas, que ya no hay manera de recuperarse y con unos dolores extremos, y muere, es una gran ganancia dejar de sufrir. Ese es nomás un pequeño ejemplo que les doy, pero hay muchas razones cuando hay sufrimiento, por ejemplo, y también cuando hay cosas buenas. Preferible la muerte, cuanto más cuando es por causa del evangelio, por causa de vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Que si este cuerpo, dijo Pablo, se muere, dijo, tenemos una casa en los cielos. ¿Cómo no va a ser muchísimo mejor? 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre habla del cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y podemos leer todo lo que contienen los 27 libros del Nuevo Testamento, todo, buscando inteligentemente una escritura que nos sugiera que el cristiano va a ir al Hades y no vamos a encontrar nada. Entonces no es justo seguir pensando y mucho menos enseñando a la gente que no conoce, enseñarles esas cosas. Son mentiras, son cosas muy graves. Él dijo, tenemos una casa eterna, hecha no de manos, la tenemos en los cielos. Lo mismo que Cristo dijo allá, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar para ustedes. Los apóstoles, sus almas están allí. Más adelante les preguntaré cuando lleguemos al capítulo 6 de Revelaciones. Dice el punto 3, el apóstol decía esto, que nos ausentamos del cuerpo para estar presentes con Cristo. Imagínense cómo veía la muerte, no como nosotros, a veces todavía con cierto miedo, con cierta resistencia, con cierta dificultad para aceptarlo, aun cuando sabemos que es el fin de todos. Pero la falta de conocimiento y de fe en estas cosas. El verso 8 dice,
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y como les digo, Él enseñó lo que Él dice a sí mismo recibir. Y nosotros, recibimos lo que Él nos ha dado también. Esto es lo que profesamos, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que dice el Evangelio, esto es la verdad, esto es lo que debemos de conocer. Juan Apóstol, aquí es donde les decía, vio las almas de los muertos en Cristo Jesús. Les decía también que recordemos que la palabra muerte es separación y que solamente podemos hablar de la muerte física, que se separa el espíritu del cuerpo, pero espiritualmente no podemos, no encaja, no hay manera de hablar de muerte, porque si es fiel el que se va, entonces solamente es una partida de este mundo para estar presente con Cristo, como lo acabamos de leer en las dos escrituras anteriores. Y esa es la gloria, por así decirlo, de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Juan Apóstol, vio ahí las almas de los muertos, como dice aquí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, noten ustedes en qué lugar vio el apóstol esto. Bajo el altar, está en el cielo, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Habían muerto tiempo pasado. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Cuando Juan escribe esto, alrededor de los 90, en el primer siglo, 90-95, ¿dónde estaría ya Pablo? El alma de Pablo, el alma de Pedro, el alma de tanto mártir, el alma de tantos que habían sido sacrificados por ser seguidores de Cristo. Bastantes mártires y muchos que habían muerto en el Coliseo de Roma. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas almas? Bajo el altar, en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor los llevó a la morada de su Padre, al cielo, no al Hades. Esa es la esperanza de todos. Esto es lo que la gente debe saber también, porque no por interés, sino para que se anime, para que vea que el Evangelio realmente tiene razón el hombre en creerlo y en aceptarlo y en vivirlo, porque es algo maravilloso. No es un mensaje vacío, un mensaje que no tiene ningún objetivo, que en la tierra la persona vive y muere siendo cristiano y no recibió nada, perdió todas las bendiciones. Todos se las anuncian hasta después del juicio final. Hasta entonces vas a recibir. No, ese mensaje no es el mensaje de Cristo. Cristo, cuando le preguntaron, dijo, todo el que me sigue aquí va a vivir 100 veces más. Va a recibir más, 100 veces más de lo que tiene. Y finalmente la vida eterna. Es decir, ser, ya una vez terminado todo el plan de Dios, establecidos eternamente en su gloria. Pero ya con un cuerpo resucitado. Ahí están las almas. ¿Por qué no están en el Hades? ¿Por qué no las vio en el Hades? ¿Por qué no están en el Hades? Ya ni siquiera las de los patriarcas. Ese llevó cautiva toda la cautividad, como lo vimos en el estudio pasado. Luego, cuando Cristo venga, esto es importantísimo también. Cuando Él venga, es decir, en su segunda venida, dice aquí, cuando Cristo venga por segunda ocasión, todas las almas que están en el cielo vendrán con Él. Lo que acabamos de ver que estaban bajo el altar, vendrán con Él. Todo esto a nosotros nos interesa mucho saberlo, porque esto nos hace crear convicción, conocimiento verdadero. Verdadero, como dije, convicción. Y en ese principio de seguridad, vivir en esta tierra, fortalecernos espiritualmente en esta tierra. Y dice aquí, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la semana pasada yo mencioné esto, ya creemos en el Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Bueno, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos de creer que Jesús traerá, o que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Habla de los que murieron aquí en la tierra físicamente, pero espiritualmente no han sido separados. Están, como dice, dormidos o descansando con Él. ¿Dónde los vio Juan? Al pie del altar o bajo el altar. Dice el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en opinión de hombres, no en cuestiones humanas, sino en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron otra vez. Se cree, por lo que los apóstoles han escrito, que ellos pensaban que la segunda venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, que en sus días de vida física llegaría esa segunda venida. Por eso hablan así, de esta manera. Pero no, se ha alargado bastante y nosotros ya sabemos por qué el Señor no ha venido. Espera la conversión de los que han de ser salvos. Así lo dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 en adelante. Pero dice que así Dios va a traer a los que durmieron en él. En el Señor dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Pero el verso 16, el Señor, con esto que significa la trompeta de Dios, por ejemplo, es juicio, el juicio de Dios, con la autoridad de Dios, descenderá del cielo. Ahí dice bien claro, descenderá del cielo. Pero en el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Y quién va a venir con él? Según el 14, con Jesús, los que durmieron en él, los que Juan vio en el cielo. No hay en lo absoluto por qué buscar otra interpretación en esto. Jamás vamos a encontrar que en la segunda venida Cristo traiga del Hades a los suyos. No la va a haber, no la hay, porque el Señor no tiene gente allí. Ahí están los muertos, ahí están solo las almas de los que no son de Él, pero todos los de Él están en el cielo y vienen del cielo. Les voy a decir algo aquí. Aquí los muertos en Cristo descenderán, resucitarán primero. Y luego sigue diciendo, luego nosotros los que habremos llegado, habremos quedado hasta la venida del Señor, recibiremos al Señor en el aire y seremos transformados y lo que sigue. Pero lo que les quiero decir es que en el juicio final el Señor viene a concluir su plan, a rescatar los cuerpos, a redimir los cuerpos de las tumbas de los que son de Él. Sus almas entrarán a sus cuerpos y regresarán otra vez con el Señor para estar eternamente con Él. No hay nada que nos sugiera que los cristianos en almas vengan del Hades. Ahora, si ustedes estudian Revelaciones capítulo 20, que es donde se dice que está dado el juicio final, allí dice que el Hades y la muerte, de 20 y 21, los dos capítulos, dice, entregaron los muertos que había en ellos y que fueron lanzados al lago de fuego, la muerte y el Hades, y que también el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, lo que les quiero decir, en ese juicio no viene nada del cielo para ser juzgado y luego lanzado al lago de fuego. Todo lo que hay, el Hades entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos, todo viene de abajo, del Hades. ¿Por qué? Porque es el lugar de los muertos. En el Hades no hay vivos. Y en el capítulo 21 ustedes ven la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué viene del cielo? Porque allá ha estado desde que el Señor la estableció en espíritu. Es el lugar de todos ellos porque nacieron del cielo, porque Jesús vino del cielo, sufrió por ellos, pagó por nosotros para llevarnos al cielo. Por todas partes llegamos a lo mismo. No hay nada que no se entienda o nada contradictorio aquí. Lo que hemos estudiado es el glorioso resultado de la obra de Cristo que Cristo Jesús ha hecho. Eso es. En una ocasión, aquellos Cleofas y otro compañero que iban de camino a Emaús después de la resurrección, iban sorprendidos porque el Señor se les apareció yendo en el camino. Y luego, después de un momento que el Señor se desapareció cuando iban a cenar, salieron sorprendidos a Jerusalén corriendo a avisarles a los discípulos que había resucitado. Y estos no creían. Estaban reunidos en un lugar y el Señor se presentó y dice en el verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo esto ya lo estamos resumiendo. Que el Cristo que vino del cielo padeciese,
con ese propósito de dar salvación a todos los que se arrepientan y quieran ser de Él. Y luego dice que resucitase al tercer día, es el Evangelio, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ese es el trabajo del Señor hasta el día de hoy. Creer y enseñar que las almas de los cristianos van al Hades no tiene fundamento, no tiene absolutamente base alguna o bíblica, no tiene nada. Es un ataque directo a la obra de Cristo. No lo digo yo. Yo quisiera decir otra cosa, pero no puedo mentir. Es un ataque directo a todo el sacrificio, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Eso es lo que es hacer creer a la gente que los cristianos van al Hades. No respetar lo que realmente está establecido para cada uno de ellos. Conozcamos al Cristo vivo. Él nos invita al cielo, a la eternidad. Este es el trabajo que tenemos los hijos de Dios y el trabajo que yo llevo a cuestas. Yo ahí voy ya ustedes ven, ya estoy anciano, pero no pienso, mientras Dios me dé la voz y el razonamiento y su permiso para predicar, yo le he pedido, no pienso dejar de hacerlo hasta que salga de mí el último respiro, si Él me lo permite. Pero ¿cuál es la intención? Que todos los que Dios me ha dado como familia, todos, nietos, bisnietos, cuando los haya, todavía no hay, nietos, mi esposa, sus hijos, sus nietos, y todos los que hemos alcanzado para Cristo con sus familias, y todos los que creen en Cristo y sus familias en el mundo, que todos logremos entender bien estas cosas, vivirlas, amarlas, respetarlas, disfrutarlas y llegar a la meta, que es la gloria. Pero que todos vivamos como que ya estamos pisando gloria, porque la iglesia del Señor en esta tierra, yo siempre he dicho, es como una extensión del cielo. Dios los bendiga.